El peso cubano, una vez símbolo de orgullo nacional y autosuficiencia, se ha visto atrapado en una espiral descendente, su valor cayendo en picado frente a un dólar estadounidense en alza. Este cambio drástico ha dejado a muchos cubanos lidiando con la dura realidad de una economía en crisis donde sus pesos ganados con tanto esfuerzo pierden valor día a día. Esta devaluación de la moneda ha conmocionado a la sociedad cubana, exacerbando las dificultades económicas existentes y exponiendo las vulnerabilidades de una nación que se enfrenta a presiones internas y externas. Las familias encuentran cada vez más difícil costear las necesidades básicas, y la escasez de bienes no ha hecho más que intensificar la lucha. El ritmo de la vida cotidiana, antes familiar, donde el peso reinaba, se ha visto alterado, reemplazado por una creciente dependencia del dólar estadounidense, una moneda que conlleva una historia compleja y un profundo impacto en la vida de los cubanos de a pie. Este cambio ha alterado el tejido social, creando una brecha entre quienes tienen acceso a dólares y quienes no. Este cambio en la valoración de la moneda no es simplemente un indicador económico, es una manifestación tangible de los desafíos que enfrenta esta nación insular. La caída del peso es un reflejo de problemas sistémicos más profundos que han plagado durante mucho tiempo a la economía cubana. Refleja las luchas de un pueblo que navega por un panorama económico complejo, donde la caída del peso ha erosionado el poder adquisitivo y ha profundizado las desigualdades existentes. La disparidad entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro ha complicado aún más las transacciones diarias. Para muchos cubanos, la devaluación de su moneda representa una pérdida de control, una sensación de incertidumbre sobre el futuro y una creciente disparidad entre quienes tienen acceso a dólares y quienes no. Esta inestabilidad económica ha provocado una sensación de desilusión y frustración entre la población. La devaluación del peso es un síntoma de problemas económicos más profundos, un signo de los tiempos que exige atención y comprensión. Es un llamado a la acción para que los responsables políticos y los economistas aborden las causas profundas de esta crisis. Es una historia que necesita ser contada, no solo en términos de indicadores económicos y decisiones políticas, sino a través de las experiencias vividas del pueblo cubano, cuyas vidas están intrincadamente entrelazadas con el destino de su moneda nacional. Su resiliencia y adaptabilidad frente a tales desafíos son un testimonio de su espíritu perdurable. Para comprender la realidad económica actual de Cuba, hay que adentrarse en los anales de la historia, explorando la intrincada red de acontecimientos y decisiones que han configurado el panorama financiero de la isla, remontándonos a las raíces de las complejidades financieras de la isla hasta la caída de la Unión Soviética, un momento crucial que alteró drásticamente la trayectoria económica de Cuba. Con el colapso de su benefactor socialista, Cuba se vio abocada a una era de profundas penurias económicas, un periodo denominado acertadamente Período Especial. Esta época estuvo marcada por una grave escasez y una lucha por la supervivencia. Los otrora sólidos subsidios soviéticos, que habían sostenido la economía cubana durante décadas, se esfumaron prácticamente de la noche a la mañana, dejando a la nación insular luchando contra la escasez de bienes esenciales, combustible y artículos de primera necesidad. El impacto fue inmediato y devastador. El período especial marcó un punto de inflexión en la historia económica de Cuba, obligando a la nación a enfrentarse a su dependencia del apoyo externo y a emprender un camino de reformas económicas. Estas reformas fueron tan necesarias como transformadoras. El gobierno cubano aplicó una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto del colapso de la Unión Soviética, entre ellas la legalización del dólar estadounidense en 1993. Este fue un cambio significativo en la política. Esta medida, aunque pretendía atraer inversión extranjera y aliviar la crisis económica, también marcó el inicio de un sistema de doble moneda que tendría consecuencias de gran alcance para la sociedad cubana. Creó nuevas dinámicas y desafíos. La introducción del dólar estadounidense como moneda de curso legal, junto con el peso cubano, creó una economía de dos niveles, en la que quienes tenían acceso a dólares disfrutaban de un nivel de vida más alto. Esta disparidad se convirtió en un rasgo definitorio de la época. Esta dualidad puso de manifiesto las vulnerabilidades de una economía centralizada que luchaba por adaptarse a un panorama mundial en rápida transformación.
sentando las bases de las complejas realidades económicas que siguen configurando la Cuba actual. El legado de estos cambios sigue siendo evidente. El sistema de doble moneda de Cuba, un legado del periodo especial, ha sido durante mucho tiempo fuente de confusión y controversia. Mientras que el peso cubano, o CUPE, sigue siendo la moneda oficial para la mayoría de los salarios y las empresas estatales, el peso cubano convertible, o CUC, vinculado al dólar estadounidense, domina el turismo y las tiendas especializadas. Esta dualidad ha creado un panorama económico complejo y a menudo desigual, en el que el acceso a los CUC puede afectar significativamente a la calidad de vida. Para los cubanos de a pie, desenvolverse en este sistema de dos niveles puede ser una lucha diaria. Muchos dependen de las remesas de familiares en el extranjero o se dedican a actividades económicas informales para complementar sus ingresos en pesos y acceder a los CIFE. Esta disparidad en el poder adquisitivo ha alimentado las tensiones sociales, creando una división visible entre quienes se benefician de la afluencia de divisas y quienes luchan por llegar a fin de mes con sus salarios en pesos. El sistema de doble moneda también ha creado distorsiones en la economía cubana, obstaculizando la inversión, complicando las transacciones comerciales y perpetuando las ineficiencias. Reconociendo la necesidad de una reforma, el gobierno cubano ha anunciado planes para unificar el sistema monetario, un proceso complejo y plagado de retos, pero que promete crear un entorno económico más equitativo y transparente. Sección 4. El dominio de la dolarización. El auge de las tiendas, que solo aceptan dólares y una nación dividida. En los últimos años, ha surgido un nuevo fenómeno en Cuba que complica aún más el panorama económico y exacerba las desigualdades existentes. La proliferación de tiendas que solo aceptan dólares. Estas tiendas se han convertido en un símbolo de la creciente división entre quienes tienen acceso a divisas y quienes no. Estos establecimientos, abastecidos de productos importados que a menudo no se encuentran en las tiendas que funcionan con pesos, atienden a un segmento creciente de la población con acceso a dólares estadounidenses, mientras que muchos cubanos de a pie se sienten cada vez más excluidos. La disparidad en el acceso a los bienes esenciales nunca ha sido tan evidente. El auge de las tiendas que solo aceptan dólares es una consecuencia directa tanto de las políticas económicas internas como de las presiones externas. El gobierno cubano, en su intento por estabilizar la economía, ha creado sin darse cuenta un sistema que favorece a quienes poseen divisas. Por un lado, los esfuerzos del gobierno cubano por atraer inversión extranjera y generar divisas han alimentado involuntariamente la demanda de dólares estadounidenses. Esto ha provocado una situación en la que los turistas e inversores extranjeros pueden acceder fácilmente a bienes y servicios, mientras que los cubanos de a pie tienen dificultades. Por otro lado, el bloqueo estadounidense en curso, endurecido por las últimas administraciones, ha restringido gravemente el acceso de Cuba a los mercados internacionales y a las instituciones financieras, lo que dificulta cada vez más que el gobierno adquiera los bienes y recursos necesarios para satisfacer las necesidades de su pueblo. Esto no ha hecho más que agravar los problemas económicos a los que se enfrenta la nación. La proliferación de tiendas que solo aceptan dólares ha agudizado la sensación de desigualdad y frustración entre muchos cubanos, que ven estos establecimientos como símbolos de un sistema de dos niveles que favorece a quienes tienen acceso a divisas. El resentimiento es palpable, ya que la mayoría de la población se siente abandonada. La situación también ha provocado un aumento del cambio informal de divisas, en el que los cubanos se ven obligados a recurrir a transacciones en el mercado negro para obtener dólares estadounidenses a precios inflados, lo que erosiona aún más su poder adquisitivo y alimenta un círculo vicioso de dificultades económicas. Esta economía sumergida se ha convertido en un salvavidas para muchos, pero conlleva sus propios riesgos y desafíos. Sección 5. El precio de la supervivencia. Los cubanos de a pie se enfrentan a crecientes desafíos en una economía dolarizada. Mientras la economía cubana se enfrenta a las complejidades de la dolarización parcial, son los ciudadanos de a pie quienes soportan la peor parte del impacto, ya que sus vidas están cada vez más definidas por la lucha por costear las necesidades básicas. La devaluación del peso cubano frente al dólar estadounidense
ha erosionado el poder adquisitivo de quienes dependen de salarios en pesos, lo que hace que cada vez sea más difícil costear alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. La situación es especialmente grave para los grupos de población vulnerables, como los pensionistas, las madres solteras y quienes viven en zonas rurales con acceso limitado a divisas. El aumento del coste de la vida ha obligado a muchos cubanos a tomar decisiones difíciles, sacrificando necesidades básicas para llegar a fin de mes. Largas colas serpentean alrededor de los supermercados estatales, donde los productos subvencionados suelen escasear, mientras que los estantes de las tiendas que solo aceptan dólares permanecen tentadoramente fuera del alcance de muchos. La lucha por sobrevivir en una economía dolarizada ha hecho mella en el bienestar físico y mental de muchos cubanos. El estrés de llegar a fin de mes, unido a la incertidumbre del futuro, ha provocado un aumento de la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud. Para muchos, el sueño de una Cuba próspera y equitativa parece cada vez más lejano, sustituido por la rutina diaria de la supervivencia. Sección 6. La historia de Sergio. La lucha de un funcionario por la subsistencia en una Cuba cambiante. Sergio, un maestro jubilado y funcionario público durante toda su vida, encarna las dificultades a las que se enfrentan muchos cubanos de a pie ante una economía parcialmente dolarizada. Antaño un educador respetado, orgulloso de contribuir a la mejora de su comunidad, Sergio se ve ahora obligado a depender de un pequeño huerto para complementar su exigua pensión, que apenas cubre el aumento del coste de las necesidades básicas. Dediqué mi vida a educar a la próxima generación, reflexiona Sergio, con la voz teñida de una mezcla de orgullo y resignación. Pero ahora apenas puedo permitirme comer. La devaluación del peso cubano ha afectado especialmente a los pensionistas como Sergio, erosionando el valor de los ahorros de toda su vida y dejándolos a merced de las fluctuaciones de una moneda inestable. La historia de Sergio no es única. En toda Cuba, médicos, enfermeras, maestros y otros profesionales que han dedicado su vida al servicio público se encuentran con dificultades para llegar a fin de mes, ya que sus salarios en pesos se ven empequeñecidos por el aumento del coste de la vida. La situación ha llevado a muchos a buscar ingresos adicionales a través del trabajo informal o a depender de las remesas de familiares en el extranjero, lo que pone de manifiesto las limitaciones de un sistema que lucha por adaptarse a las realidades de una economía parcialmente dolarizada.